El tema es enfrentando nuestros temores, el tema general, ¿verdad? Enfrentando nuestros temores de la mano de Dios. Déjeme mencionarle aquí rapidito, solamente a manera de introducción, que como temor se entiende que como temor se denomina el sentimiento de una inquietud o angustia que impulsa a huir o a evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. La palabra temor, dice la Real Academia, que viene del latín, que significa miedo o espanto. Ya hemos dicho, creo yo, hasta la saciedad los domingos pasados, que el temor es tristemente la herencia de la humanidad desde que la primera pareja cayó en el huerto del Edén. Escúcheme, todo ser humano, se lo vuelvo a repetir, todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra por toda la historia, desde los inicios, desde el alba, ¿verdad? De allá del Edén hasta estos tiempos y hasta que el Señor entremos a ese milenio y entrar a la vida eterna, el tema del temor desaparecerá. Pero mientras estemos aquí, y no importa, no se trata de santos y pecadores, se trata simplemente de una problemática humana. Cualquier persona es confrontado, es heredero de algunos temores, es confrontado por algunos temores, pero la gran noticia, la maravillosa noticia es esta, que en Cristo Jesús, escúcheme por favor, solo en Cristo Jesús, no hay otra manera, no hay terapia, no hay psicología, psiquiatría y todas esas ciencias para la conducta humana, y no se menosprecia de ninguna manera. Tanto la psicología, la terapia y todo lo que usted quiera son herramientas que ayudan al ser humano, pero el único que puede desarraigar los temores del corazón del hombre, de la mujer, se llama Cristo Jesús. Es el único, no hay nadie más. Uno puede ser, yo le vuelvo a repetir, uno puede ser tratado en ese tema, ayudado en algún nivel, pero hay un momento donde solo Dios puede desarraigar los temores del corazón humano. Yo no me estoy ofreciendo de ninguna manera como modelo aquí o ejemplo, pero sí le puedo decir algo con todo el corazón en esta tarde. De mis 39 años de conocer a Cristo, Él ha desarraigado de mi corazón, de mi personalidad, de mis luchas internas desde que vine a Cristo, un ejército de temores. Él lo ha hecho. Su sangre, su espíritu, su palabra, su gracia ha obrado un gran porcentaje de restauración espiritual en mi vida. Hay cosas que hoy yo puedo ver cara a cara y que en otro tiempo me afligía, me angustiaba, me quebrantaba, y yo huía, me escondía de mis propias luchas. Habían temas, situaciones, lugares, cosas a las que yo reaccionaba con miedo, no las quería, me daba temor enfrentarlas porque yo sabía. Y mire cómo es el tema. El gran problema es que todos nosotros, como somos parte de un pasado, usted y yo somos el fruto de una niñez, somos el fruto de circunstancias traumáticas, somos el fruto de abusos, de humillaciones, de vergüenza, somos herederos de un montón. El pecado mismo nos dañó, nos marcó, nos hirió. Y ahora empezamos a bregar con esas cosas. Aunque vengamos a Cristo inicialmente, hay un proceso de sanidad. Nunca de la noche a la mañana, y permítame decirlo, nunca de la noche a la mañana usted dirá, ve, estoy cheque, listo. No, hay procesos de restauración. Hay procesos en que Dios va obrando, pero bendito sea Dios, que aunque no somos lo que deberíamos de ser, no somos lo que antes éramos. ¿Alguien dice amén en esta tarde? ¿Alguien aplaude al Cordero de Dios por esa gracia, por esa misericordia tan grande? Alabado sea nuestro Dios. Hermanos queridos, yo paso profundamente agradecido con Dios. Usted no tiene una idea. Sí, mire.
Cuando yo he compartido mi testimonio, hay tantas cosas, tantos aspectos en mi vida sobre los cuales Dios me ha tratado. Una vez me acuerdo que mi hija Ana me dijo, después de que compartí parte de mi testimonio acá, me dijo, mira, un día quiero que me contes todo tu testimonio. ¿Pero cuál querés? Le digo yo, ¿la versión editada, la que comparto en...? No, quiero la versión original. Muy difícil, pero es cierto, hermanos. A veces uno, obviamente, hay detalles, ¿verdad?, en la vida, pero yo sí quiero decirle algo. Yo fui el fruto de mucho daño, de muchas cosas desfavorables en mi infancia, de muchas cosas que marcaron mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi edad adulta. Es más, se lo confieso aquí, hasta ha marcado mi vida matrimonial en el proceso de ir creciendo y enfrentando cosas que he tenido que enfrentar para salir adelante con la ayuda del Señor. ¿Sí? Tremendo. Aún con mis hijos, cosas que uno tiende como adulto a replicar, ya sea que si lo trataron mal de pequeño, si no hubo una figura paterna para fortalecer la masculinidad en uno, si no hubo un buen modelo de familia, uno tiende a reproducirlo con los hijos. Si aunque usted no quiera, mire qué cosa, usted, por eso me gustaba lo que decía Keren en el tiempo que nos dirigía en oración. A veces uno replica en los hijos cosas que los padres hicieron con nosotros. Que vos sos un aquí, que vos sos un allá, que vos no servís, que me caes mal. Y hay padres que van marcando con palabras, van colocando un sello de daño, de mucho atropello en la vida y en la personalidad de un hijo. Y el gran problema es, este es el problema, fíjese, que si nosotros dentro de la familia de la fe no le ponemos atención a eso y no lo corregimos, hermanos, porque a veces uno cuando llega a ciertas edades, uno dice, ¿qué? Si así me enseñaron a mí, así soy yo, ¿y qué? Así me voy a morir. Con nuestra propia boca nos atamos a condiciones de imposibilidad de crecer, de madurar. ¿Sabe qué me tocó una vez fuerte a mí, de Dios en mi corazón? Quizás a alguien le sirva. Fíjese que el Señor habló a mi espíritu, a mi corazón. Y siempre lo digo, ¿verdad? No fue una voz audible, pero fue clara la voz de Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Tened cuidado cuando vos te excusás y levantás argumentos en aquellas cosas que yo quiero tratar en tu vida. Porque ahí donde vos te excusás, no le permitís a mi espíritu que obre cambio en tu vida. Yo no sé si usted le puso atención a esto. Donde usted dice, es que así soy yo. Bueno, ahí usted limita que el espíritu obre para bendición suya. No, es que así me enseñaron. Sí, pero no fue la palabra ni Dios. Y ahí les cierra el paso a que Dios obre en su vida. Por eso hay gente que aunque es de la fe, ahí están amarrados a sus viejos estilos de vida, sus conductas, sus pensamientos, sus costumbres, sus tradiciones, y nadie los va a sacar de ahí, porque es que aquí, así son ellos, dicen ellos. Donde usted es humilde, y aunque tenga sus años de vida y su caminar en el Evangelio, si la palabra le habla en algo y usted humildemente le dice, Señor, perdóname por ese pecado de mi juventud, por esa mala actitud, por esa mala conducta, por esta cosa tan fea que yo he hecho toda mi vida, ahí la gracia se abre para que el Espíritu obre cambios en usted. Y no importa lo viejo o lo vieja que sea, Dios obra. Dios obra en el corazón del cristiano. Así que aunque usted aquí me mira predicando la palabra, no crea, a cada ratito voy a orar, Señor, perdóname, perdóname. No me dejes volverme un terco, un obstinado, un insensato y terminar una vejez donde la gente más bien se le aparta a uno. ¿Sí? Donde los hijos y los nietos, adiós papi, a la distancia. Adiós abuela. Porque somos insoportables, no cambiamos, no dejamos que la gracia obrara, restauración, bendición, cambios en nuestras vidas. Por eso, chicos, a ustedes les cae muy bien el consejo.
Cambien temprano en la vida. Por eso dice la Biblia, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué yugo? La disciplina, la formación, la obediencia. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se casen puedan replicar hogares dignos de la gloria de Dios. No vayamos replicando lo mismo. No, Dios nos libre de eso. Por eso estamos aquí, mira, sentados a la luz de la palabra, humillados delante de su presencia para que su consejo nos ayude, nos levante. Yo le animo, si usted es de las personas que siempre ha estado diciendo, es que así soy yo, y callamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, a todo el mundo, lo que le estamos diciendo, cierre la boca y no se meta conmigo. Pero tenga cuidado, porque el Espíritu Santo es muy respetuoso. Y si usted dice que así es y que nadie lo va a cambiar, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada. No va a poder, porque Él solo obra donde nosotros le decimos, Señor, ven y ayúdame, y perdóname, y cámbiame para tu gloria. Bueno, hablemos hoy de un personaje de la Biblia, por supuesto, del Antiguo Testamento, de los 13 jueces que hubieron en Israel después de que murió Josué hasta el reinado de Saúl, hubieron 13 jueces. El quinto de ellos se llamó Gedeón. Y esa historia de los jueces fue una historia muy dura, muy difícil para Israel. Ay, pero cuando uno lee la historia y los comentarios, uno sabe que Israel la pasó muy, muy duro en esa etapa. Pero hablemos de la ficha biográfica de Gedeón. Obviamente no es una versión extendida, no es el tiempo ni el lugar, pero así a grandes rasgos quiero mencionarle quién era Gedeón. Fíjese bien, el nombre de Gedeón significa aquel que destruye con el hacha. Gedeón significa aquel que destruye con el hacha, o significa guerrero poderoso o destructor. O significa Gedeón, fíjese qué interesante. Y él fue un juez y guerrero del antiguo Israel, como ya lo mencioné, y además de eso fue el quinto juez, ¿verdad? Y Gedeón vivió en una época en donde los tratos de Dios con Israel, como con nosotros hoy, tenían más o menos este patrón repetitivo. Es decir, Israel tenía una conducta que tenía que ver con 4 aspectos hacia Dios. Siempre fue así, desde el inicio del primer juez hasta el 13º. Y esta era, Israel primero le daba la espalda a Dios. Abandonaba su palabra, su temor a Dios, y se involucraba en todo tipo de pecado. En aquel entonces, obviamente, el gran pecado que estaba ahí como una tentación cercana para Israel era la idolatría en sus diferentes formas. Y eso traía el segundo aspecto. Después de que Israel pecaba, Dios los entregaba a sus enemigos. Présteme atención, mi queridísima congregación y los hermanos que están conectados. El patrón es el mismo. Cada vez que nosotros pecamos como cristianos y nos Ahora, no estoy hablando de los pecados ocasionales cuando andamos con Dios. Hay que saber diferenciar esto. Si usted camina con Dios, está comprometido con el Señor y peca de vez en cuando, no es ese tipo de pecado. Cuando la Biblia habla de entregarse al pecado, es hacer del pecado mi práctica. Es que aunque soy cristiano, me he entregado a cierta forma de pecado y estoy haciéndolo a sabiendas. Ese era el gran problema de Israel. Cuando nosotros abandonamos a Dios, hermanos y hermanas, inmediatamente nuestros enemigos tienen acceso a nuestras vidas. Siempre, siempre es el mismo patrón. Israel pecaba, se levantaban los enemigos contra Israel, los atacaban, les robaban el fruto de todas sus siembras, saqueaban sus casas, sus familias, robaban las ovejas, los camellos, las vacas, les quitaban todo. Y ellos tenían
como en esta época de Gedeón, que ir a meterse a cuevas en las montañas, a esconderse, a vivir en las partes más ocultas para que los madianitas, que era una tribu enemiga de Israel, ellos eran los encargados de ir y saquear a Israel. Pero mire, ¿quién permitía eso? Lo permitía Dios. Lo permitía Dios. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando Israel? Era estar sufriendo en las manos de sus enemigos. ¿Quién era el culpable? No era Dios, eran ellos. Y siempre es lo mismo. Cuando nosotros pecamos, se nos complican las cosas, nos empiezan a salir mal las cosas. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo Dios? No es haciéndonos la vida a cuadritos, es permitiendo que el enemigo nos aflija, nos oprima. Porque ahí viene entonces el tercer aspecto que hacía Israel. Pecaba, Dios los entregaba a sus enemigos, ellos angustiados pedían ayuda. Así nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando pecamos, vienen las consecuencias nos oprimen, nos afligen y tenemos que buscar a Dios. Todos hemos experimentado ese mismo patrón. Nos humillamos delante de Dios, clamamos delante de Él, lloramos delante de su presencia, confesamos nuestros pecados y el cuarto aspecto es que Dios de inmediato les enviaba un libertador o un juez. ¿Para qué? Para que los librara de sus enemigos. Y en aquel tiempo la liberación no era una cosa espiritual, era de espada, era de guerra, literal. Eran baños sanguinarios de muerte. Así eran las batallas de aquel entonces. Era una cosa literal. Hoy no peleamos contra sangre y carne. Nuestros enemigos somos espirituales, pero experimentamos lo mismo. Pecamos, viene la opresión, luego viene el arrepentimiento, el clamor, y finalmente Dios envía su liberación desde el cielo a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Ahora, déjeme decirle algo en este tema de Gedeón. Gedeón, el hombre en su naturaleza, en su personalidad, era un buen hombre. No conocía a Dios. No era lo que podríamos decir un creyente en Jehová, no. Era un hombre luchador, trabajador, un hombre que conocía la historia de su pueblo Israel, pertenecía a la tribu más pequeña de Israel, Manasés. Vivían en una ciudad que se llamaba Ofra, y ahí está Gedeón cuidando su poquito de trigo para esconderlo de los enemigos madianitas. Y de repente, en ese momento que está ahí él trabajando, mira hacia una encina, un árbol que así se llama en esa zona, y queda viendo a un fulano, a una persona con aspecto de viajero, con un bordón en la mano. Y Gedeón lo mira. Y la reacción inmediata de Gedeón es que lo queda viendo y le dice, escúcheme bien, le dice ese personaje: varón esforzado y valiente. Bueno, leamos el texto, ¿verdad? Ya es el momento de leerlo. Jueces 6:12. Jueces capítulo 6, verso 12. Aquí está, mire. Y el ángel de Jehová, le dicen ángel de Jehová porque en la Biblia de manera genérica la palabra ángel es mensajero. Pero este nombre de ángel o esta categoría de nombre no hacía alusión a un ángel cualquiera. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Dios mismo que se aparecía con forma humana. Lo que en teología se llama teofanía, la aparición de Dios a través de la carne, a través de una envoltura humana. De hecho, dicen los comentaristas y coinciden todos en la Biblia, que quien estaba ahí era Cristo preencarnado, Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento en forma de ángel y con la forma de un viajero, un hombre. Pero era un ángel, era un enviado de Dios, era el mismo Dios.
Entonces dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Y le dice, varón esforzado y valiente. Dice el relato, no tenemos el tiempo para buscarlo ahí, pero usted puede seguirlo leyendo en su casa. Dice que cuando Gedeón escuchó eso, le respondió, ¿sabe cómo es eso? Como cuando a usted le dicen, usted está en su peor momento, su peor lucha, su peor crisis, usted se siente en las latas espiritualmente hablando, usted no siente que vale algo en ese momento, estar la aflicción suya, y alguien le dice, hermana guerrera de Dios, sierva del Dios Altísimo, usted le recibe, y si usted es un varón, usted anda volando bajo espiritualmente, y alguien se le acerca y le dice, siervo de Dios, Dios te bendiga. Uno queda así, ¿ve? Pero, perdone, ¿se refiere a mí? Sí, me refiero a vos. Ahora, escúcheme, aprovechando la importancia de la aplicación de la palabra, escúcheme por favor. Oiga esto, pero no solo lo oiga, por favor, guárdelo en su corazón, reténgalo. Oiga bien. Usted y yo tenemos un concepto, una opinión de nosotros mismos. Todos los que estamos aquí, los que nos ven y todos. Usted tiene un concepto de usted. Y generalmente es un concepto humano, de acuerdo a nuestra condición, de acuerdo a nuestros estados anímicos, de acuerdo a todo el historial que hemos atravesado desde la infancia, como lo mencionaba. Todos tenemos un concepto, todos. Y generalmente es un concepto deficiente, sin mucha importancia, sin mucho valor. Casi siempre minimizamos lo que la gente nos dice. Cuando alguien le dice, por ejemplo, usted es muy especial, pues no se crea, le dice uno, ¿verdad? Usted no me conoce todavía. Pero quiero decirle algo en esta tarde. El concepto que usted tiene de usted mismo nunca es el concepto que Dios tiene de usted. Nunca. Jamás. Usted puede andar por los suelos espiritualmente. Estoy hablando de las luchas espirituales, ¿verdad? Y sentirse que usted anda muy, muy mal. Su peor día, su peor momento. Su autoestima anda por el piso. Y no es cierto que en algunos momentos de oración, de búsqueda en la presencia de Dios, el Espíritu Santo ha traído sobre usted una revelación del valor suyo ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de repente usted siente aquella unción, aquella fortaleza, recupera aquella identidad en Dios. Usted siente que en efecto está siendo perdonado, levantado, restaurado y que está retomando fuerzas en el Espíritu y adquiriendo un valor tremendo. Es Dios quien está diciendo, ¡hey! Mujer esforzada y valiente eres tú. ¡Hey, varón! Tú eres esforzado y valiente. Así que levántate porque estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te bendigo, te sustento, te levanto y te uso para la gloria de mi nombre. Así es Dios. Así es Dios. Así es el Señor. Y aun cuando el hombre te ha tirado por el piso, las circunstancias te han marginado, la voz del cielo te dice, hey mujer, valiente, guerrera, levántate. Hey varón, eres especial a mis ojos. Levántate. Príncipe, princesa de Dios, levántate. Alza tu rostro. Por eso decía el salmista, que tú eres, decía él, cuando los ataques del mal, las circunstancias, las luchas, y se sentía por el piso, él se levantaba y decía, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Sí, cuando usted anda con la cabizbajo, con la mollera hundida por el piso, Dios levanta su cabeza. Dice, hijo, hija,
quiero que levantes tu cabeza porque tú me cuestas la sangre derramada en la cruz. He puesto sobre ti mi espíritu y ante mis ojos eres de mucha estima. Así que levanta tu cabeza y camina con dignidad porque yo te he dado un nombre, te he dado una identidad y te he dado un respaldo de mi presencia. Si usted lo recibe, dele al Señor un aplauso porque eso es para usted. Eso es para usted. Escúcheme bien. Dios esta tarde te está diciendo, mi hermano y mi hermana, que el concepto que Él tiene de tu vida es distinto al que tú tienes de ti mismo. Sí, de verdad. No es cuento, yo quisiera animarle en mi humanidad, pero no puedo. Es la palabra la que nos anima con verdades eternas. Y bienaventurado el que cree, el que le cree a Dios. Porque aquí Gedeón se encuentra con un gran problema. Le dice, pero ¿cómo es posible que me digas que estás conmigo? ¿Por qué me dices varón esforzado y valiente si estoy escondiéndome de los madianitas? Si estoy guardando este triguito que es poquito para que coma mi familia. Tengo miedo que me agarren los madianitas y me maten. ¿Por qué me decís así? Además, otra cosa, si estuvieras con nosotros, como lo dices, no estaríamos en estas condiciones tan precarias, tan difíciles, huyendo de los enemigos, escondiéndonos de nuestros adversarios. ¿Por qué dices que estás con nosotros? ¿Se identifica usted con esas palabras en su vida? Cuando usted oye la palabra de bendición, oye promesas de Dios, ¿qué dice? ¿Cómo es que Dios me dice en esta tarde que está conmigo y que me ama y con todo este relajo de problemas que tengo? ¿Cierto o no? Ahora, escuche bien, escuche bien. Fíjese que hasta Gedeón había perdido la ruta, había perdido la capacidad de un buen criterio, porque le está echando la culpa a Dios. ¿Por qué nos tenés así? ¿Dónde están las historias que nos han contado nuestros padres, que tú has sido nuestro gran defensor, nuestro gran libertador, nuestro gran proveedor? ¿Dónde están? ¿Sabe qué está diciendo Gedeón? Está desconociendo que el problema no es Dios. Él está culpando a Dios. Ajá, ¿dónde está el Dios del que nos han hablado? Está culpando a Dios. Pero ¿quién era el culpable según la Biblia? Israel, que le habían dado la espalda a Dios. Se habían metido con la idolatría. Estaban pecando. Mire que así es el pecado en nuestras vidas. Escúcheme, mi querido hermano y hermana. Se lo comparto para que nos mantengamos en guardia y tengamos cuidado. Mire, cuando uno anda mal con Dios, le echamos la culpa a Dios por todas las cosas que nos vienen. ¿Se ha fijado? ¿Sí? O sea, no se nos ocurre pensar que algo hice yo. No se nos ocurre pensar que yo tengo una cuota de responsabilidad. Y no es que tiene que quedarse usted bajo condena, no. Más bien cuando usted reconoce, está en camino de ser restaurado. ¿Por qué? Porque si yo reconozco mi pecado, lo confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Entonces está diciéndole Gedeón, no hombre, mira cómo nos tenés y decís que varón esforzado, me venís aquí con piropos, culpando a Dios. Mis hermanos y hermanas, qué tremendo es este cuadro que estamos considerando acá. Ahora bien, déjeme decirle algo más que es importantísimo. ¿Cuál era el problema que enfrentaba Gedeón? Porque acuérdense, estamos viendo los temores de nuestros personajes bíblicos y cómo eso se aplica a nosotros. Aquí vamos entrando ya en materia. Escúcheme bien. Mire lo que dice Jueces 6:15, por favor. Vea cómo este texto describe con absoluta claridad cuál era el temor escondido en el corazón de Gedeón y lo que le impedía reconocer que Dios lo estaba visitando para levantarlo como un instrumento de liberación para su pueblo Israel. Óigame lo que le voy a decir, mi queridísimo, apreciado hermano y hermana. Mire, hay cosas que Dios no solamente está haciendo en usted, escúcheme por favor. Hay cosas que Dios no solamente está haciendo en usted, hay cosas que Dios quiere hacer a través de usted. ¿Alguien me da un amén a eso? No, ¿alguien me da un amén a eso? ¿Sí?
Escucha, hay cosas que Dios ha puesto, obras que Dios ha preparado de antemano para que usted camine en ellas, para que usted haga cosas a favor del reino, para que usted glorifique a Dios. Hay temas a los cuales Dios le está llamando para que haga algo para su gloria. Y al igual que Gedeón, en esta condición de opresión, de temor, de miedo, es incapaz de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. De hecho, está regateando, argumentando con Dios. Y eso es lo que nos afecta en la vida espiritual. Cuando usted, mientras oye la palabra y oye el llamado de Dios y el toque del Espíritu, usted argumenta: sí, pero es que yo ya lo traté, ya probé, no me fue bien, lo he intentado, no me siento inspirado para hacer eso, me cuesta decirle sí a Dios, tengo este problema, este impedimento, estoy en estas condiciones, no puedo. Pero como vamos a ver más adelante, sí se puede, porque cuando Dios llama, Dios te da promesa que estará contigo, que no te dejará ni te desamparará. Y sabe una cosa maravillosa, cuando uno ahonda en la palabra, escuche lo que le voy a decir. Yo sé que en la mente humana suya y mía y en nuestra carne le damos un no, le cerramos la puerta a esta realidad que le voy a mencionar. Lo único que el ser humano, usted y yo, necesitamos en este mundo, ¿sabe qué es? La presencia de Dios. No, pero usted dice: no, yo necesito plata. Está bien, necesita dinero. Necesito este estatus, está bien, está bien. Yo no digo que no, y no digo que sea malo ni pecado, no, no, no. Pero todo lo que usted necesita se llama Dios. Hasta por ahí hay un pensamiento poderoso que me encanta, no recuerdo todo el resto de la frase, pero dice que el que tiene a Dios no le falta nada. Dígame usted, ¿es Dios el dueño del oro y la plata, sí o no? ¿Es Dios el dueño del universo, sí o no? ¿Es Dios el que gobierna desde el trono sobre todas las cosas creadas, sí o no? Bueno, estando usted con Él, discúlpeme, ¿necesita alguien más? Cualquier otro que usted necesite es un personaje secundario, sin importancia. Es una creación o criatura más de Él. Pero Él es el creador, el dueño absoluto de todas las cosas. Y sin embargo, esa verdad la perdemos de vista. Por eso es que si nosotros supiéramos lo que es tener a Dios, hermanos, escúcheme, sería el negocio número 1 en el que estaríamos metidos buscando su presencia. Pero como en el fondo decimos: sí, está bien Dios, pero también otras cositas. Está bien Dios, pero necesito esto y esto y esto y esto. Entonces Dios se convierte como en un accesorio religioso para usted, una prenda. No se convierte en el todo. Por eso dice, en el mandamiento de Dios dice: amarás a Jehová tu Dios de todo vuestro corazón, no en compartimientos, no que su corazón y el mío sea como un cuarto con varias habitaciones. Esta habitación es del Señor, la salita donde está todo bien bonito, ¿verdad? El lobby es del Señor, aquí nos sentamos y conversamos, tomamos cafecito, pero hay ciertas bodegas ahí, sótanos, ahí las tiene usted cerraditas. Dice: aquí el Señor no, ni que se vaya a meter. ¿Se da cuenta? ¿No es cierto, mis hermanos, eso? Ay, que somos muy consagrados y muy fervorosos en ciertas cosas con Dios, pero hay ciertas cositas que no le permitimos a Dios que las toque en nuestras vidas. No, en eso no se lo decimos así abiertamente porque nos da pena, ya sería el colmo, ¿verdad? Pero no es cierto que en el fondo decimos: Dios, en esto no te metas. Y mis hermanos y hermanas, si usted, escúcheme, si el dueño de su vida y de su corazón se llama Dios, usted no necesita nada más. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente ¿qué? Otra vez, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le siguen por añadidura. Ok, ahora sí leamos Jueces capítulo 6, verso 15. Aquí está. Cuando Dios comisiona a Gedeón, dice: vos vas a ser el libertador de Israel.
a vos te he escogido. Mire lo que él dice. Préstele atención, mi querido, querida hermana. Entonces le respondió: Señor mío, ¿sabe usted que en este texto uno casi puede percibir, mire qué cosa, que Gedeón le está diciendo a Dios: Dios, yo te pido que seas más prudente, tener cuidado quién estás escogiendo. Esa empresa a la que me mandas es demasiado grande. No estamos hablando de cualquier cosa, es liberar a tu pueblo, Dios. Yo te pediría con mucho respeto que seas prudente. Vos ya me conocés y sabés que no tengo las credenciales para hacer esto que me estás mandando. Cosa terrible, pero nos pasa a nosotros también. Le pedimos a alguien que haga algún ministerio, alguna labor, yo no califico para eso. Y es el mismo argumento de Moisés, el que le dijo a Dios: no, buscate a quien debes de buscar, yo tengo problemas. La cosa nunca cambia, ¿verdad? Somos la misma naturaleza pecaminosa humana. Ok, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? No tengo nada. No soy nadie. Mire cómo se describe. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, en esa tribu. Es pobrecita mi familia, Señor. No tenemos en qué caer muertos. Nosotros nos la rifamos con el gato a la hora de la comida. No tenemos nada. Y yo, el menor en la casa de mi padre. Yo no sé si usted está captando ahí, mi hermano y mi hermana, el problema de Gedeón. ¿Sabe cuál era el problema de él? Mejor se lo voy a leer. Lo escribí para que podamos escuchar la definición. El problema de Gedeón era el siguiente. Escuche bien. Gedeón era una persona agobiada por el miedo que genera la baja autoestima. Baja autoestima. Él dijo: no puedo porque no soy nadie, el más pequeñito en mi casa. Además de eso, vengo dice otro texto, mi tribu es la más pequeña de Israel. Pero no solo eso, también dijo él: mi familia es pobre, no tenemos recursos. Así que no soy nadie y no tengo nada. Ahora escúcheme, por favor. Le voy a pedir que seamos muy honestos en este punto todos. Si usted quiere darle cabeza a esto y dejar que Dios trabaje en su vida, tiene que prestarle atención a esto que voy a mencionar. Óigalo. La mayoría de los que somos cristianos, bueno, en general, ¿verdad? Hablemos de la humanidad en general, pero limitémonos a la familia de la fe. Muchos de nosotros, como adultos, podríamos andar caminando y reflejando un problema de baja autoestima por nuestras condiciones de una cuna humilde, de un origen humilde, de familias de las cuales no nos hemos sentido muy orgullosos por su condición socioeconómica. Y esa es una cosa que nos puede perseguir el resto de la vida, y muchas veces de manera inconsciente empezamos a trabajar, a superarnos, a buscar dinero para de alguna manera cubrir la fachada de ese dolor que me causa la baja autoestima por mis orígenes humildes. Alguien dijo, un psicólogo muy famoso, dijo que la diferencia entre el juguete de un niño y de un adulto es el tamaño y el precio. Hay personas que viven para comprarse esto, aquello y lo otro, para demostrarle a su pasado, para demostrarle a su historia triste, miserable y limitada, que ahora sí puede, ahora tengo. Nadie me tiene que humillar, ni avergonzar, ni tratar mal. Yo tengo. Mire qué cosa. Es un amigo pastor, un gran hombre de Dios, yo lo aprecio mucho. Él es psicólogo y hablábamos sobre estos temas. Y él me decía: mira, vos entras a mi oficina y ves todo tipo de lápices. Desde unos chiquitos que les acaba punta con un cuchillo en la escuela, a unas naves de lápices bañados en oro, Cross, Parker y otra categoría de plumas, Fuentes.
Y él me decía, riéndose, es que yo chiquito, me dice, mi mamá, allá donde vivía yo, ¿verdad? Me hacía, dice, un bolsón, una mochilita, cortaba un jean viejo, le remendaba aquí, ahí lo llenaba de cuadernos y me metía mi cabito de lapicito y un borrador de esos que tenían unas, donde venían las vacunas antes, un taponcito de hule. ¿Te acordás, verdad, Belmi? Entonces ese era el borrador y ese era el lapicito. Y cuando él creció y se abrió paso y Dios lo bendijo, estudió teología, psicología, sociología, actualmente es un gran catedrático de la universidad, él recuerda que él luchó con esa imagen de miseria y de pobreza y de mucha escasez. Y por eso los lapicitos más finos, de alguna manera, le hacen sentir bien con respecto a que ha superado etapas en su vida. Este era Gedeón. La mayoría de las cosas que nosotros promovemos como adultos podrían estar respondiendo a un problema oculto, disfrazado, matizado y maquillado de baja autoestima. Leí por ahí un artículo de un fulano que dice que trabajó duro, pero duro para comprarse una máquina de carro, pero maquinón. Y logró conseguirlo después de mucho esfuerzo y trabajo. ¿Y sabe qué hizo? Se fue con esa gran máquina al barrio pobre donde él creció, donde el gobierno les daba para comprar su lechita para que tomara su familia. Y donde un fulano se cruzaba, un amiguito de él, en una máquina de bicicleta. Entonces él llegó ese día y se parqueó con su gran carro. Un encuentro con la miseria de su infancia. Un encuentro con aquello que le había significado baja autoestima. Un encuentro de reconciliación. Porque dice él, que ahora era cristiano, cuando está contando esto, que ahí descubrí, dice, que todos buscamos en la vida redimir esas cosas de alguna forma. Y mire usted qué interesante, no es que la superación sea mala, no es que trabajar duro sea malo, no es que estudiar mucho sea malo, por el contrario es una bendición. El tema es cuando se convierte en el norte tuyo para demostrarle a algo, a alguien o a la historia misma de tu vida que por fin ahora tienes valor, eres importante, cuando la verdadera importancia y el verdadero valor lo obtenemos a través de Cristo Jesús. Desde el momento que la sangre del Cordero te ha lavado, eres importante, eres hijo e hija de Dios. Él te ha hecho real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eres especial, no necesitas aditivos, no necesitas probarte nada, no necesitas la validez de nadie, no necesitas la buena opinión de nadie. Eres importante porque eres hijo e hija de Dios, lavado y comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gedeón, mi tribu es pequeña, mi país es pequeño, dicen algunos paisanos. Y muchos pasan de una simple expresión a maldecir su nación. Es que este país en el que yo nací, mejor hubiera nacido por lo menos en Suiza. País o comunidades, que ese pueblo, ese pueblito, esa aldea, ese caserío, esa ciudad. Yo no soy de La Paz, pero cómo amo esta ciudad. La amo, su gente.
Sí, me han bendecido por 35 años, me han adoptado como su hijo en esta comunidad. Amo esta ciudad, La Paz es hermosa, gente preciosa, y aquí Dios nos ha asignado una labor como iglesia para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La ciudad de La Paz es una ciudad bendita, prosperada por la gracia de Dios. Es una ciudad que tiene el respaldo y la promesa de Dios. Si alguien lo cree, si hay algún paseño aquí, que le dé palmas al Señor, hombre. Sí, es que hay gente, fíjate, que se va a otros lados y viera que hablan mal de su ciudad, hombre. ¡Qué barbaridad! Sí. Mal. Y uno dice, qué tristeza, hombre. Pero el problema no es la ciudad. El problema no son las limitaciones que pudiésemos tener, que eso es normal. El problema son temas de baja autoestima. Una persona que se ama a sí misma, ama su entorno y sus orígenes, porque valora de dónde Dios le ha sacado y a dónde Dios le ha llevado. Su tribu era pequeña y para muchos su grupo social al cual pertenecen también les es causa de vergüenza y humillación. Dice, no, este oficio, ni lo mencionan. Y a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no hay trabajo que denigre al hombre. Todo trabajo, por pequeño o grande que sea, es un recurso, un instrumento para darle la gloria a Dios y para percibir nuestro sustento monetario y fortalecer nuestras economías personales y familiares. No se avergüence de su grupo social, no se avergüence de su grupo laboral. Usted es importante, no es cualquier cosa. Mire, hay cosas que yo aprecio de la cultura americana, muchas cosas no comparto, pero el americano que se fundamentó en los principios de la palabra de Dios, y la palabra de Dios honra el trabajo en cualquiera de sus formas. Ellos no tienen problema en arremangarse la camisa, meterse debajo de un carro, engrasarse y trabajar. Para ellos el trabajo es una honra, sin importar lo que sea considerado en la escala social. Usted va a ver en algunos lugares en Estados Unidos hijos de papá y mamá, gente millonaria, trabajando en sus tiempos de vacaciones como empleados de un McDonald's, de un Burger King, para agenciarse fondos. Ah, no, pero aquí menospreciamos a gente digna, honorable en sus oficios. Me dijo ya estoy casi para terminar, Dios me no haya que tocar ahí, pero ya fíjense, me dijo un pastor allá en Estados Unidos, me tocó esa cosa. Le dije, estamos con mi esposa y hablamos con él y dijimos, ¿verdad que aquí hay racismo? Mire, me dice, hay grupos racistas, incluyendo parte de la gente americana. Pero le voy a decir algo, y se escuche bien. Porque nosotros le dijimos, ¿y los hispanos? O sea, nosotros, los latinos, ¿qué tal? No, mire, le voy a explicar, dice. Los norteamericanos son racistas, los hispanos son clasistas. Sí, allá usted va a ver algunos, claro, hay sus honrosas excepciones. Algunos hispanos que usted se acerca y dice, disculpa, ¿hablas español? Oh, no. Pero entendió la pregunta. Qué bonito. Oh, no. Sí, clasistas. Vos sos de esa clase, yo soy de esta. Así que por lo tanto no somos iguales, ¿ok? Él dijo, una familia, una tribu pequeña, una familia pobre, insignificante, y el menos importante de la familia soy yo, dijo él. Eso de menos importante podría significar que era el menor de los hermanos. Usted sabe que el menor de los hermanos hace de todo, o lo mandan a hacer de todo. O era el que no tenía academia, no era preparado, o simplemente era la oveja negra de la familia. Pero Dios habló con él, trató con él
Gedeón, después de unas pruebas que Dios le muestra, le dice: sí, estás conmigo, siento tu presencia y yo acepto tu llamado. Quiero preguntarle a usted: ¿lucha usted por sus orígenes? Quisiera tener el tiempo para contarle lo que yo he luchado con eso, pero le testifico, Dios me ha restaurado con su palabra en una buena medida. Dios me ha hecho entender que soy su hijo, que he sido lavado en su sangre, sellado por el Espíritu Santo, que mi nombre, aunque no está en la alfombra roja, está en el libro de la vida del Cordero. Y que no soy importante porque predico o soy pastor, eso es lo de menos, eso no me define. Eso no me define, el ministerio no me define. Eso es lo que hago, pero no es lo que soy. Yo soy hijo de Dios por la gracia de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén, queridos hermanos y hermanas. Le damos un aplauso al Cordero. Póngase de pie, póngase de pie. Póngase de pie.